Cuando usted quiera, querido mío, si quiere esperar un par de minutos más, si quiere partimos, usted dirá. Yo iría arrancando porque la verdad es mucho el material para compartir. Entonces no quiero correr y me encantaría que hubiera algún tiempo para conversar con quien quiera conversar. Genial. Bueno, dicho sea paso, el que hayamos movido como de la versión webinar de Zoom a esta versión de reunión, básicamente es para estimular la conversación, para que ustedes puedan prender sus cámaras si es que estiman conveniente. De todos modos, eso es siempre muy bueno para el expositor, porque si no es como espiritismo. Están ahí y, y al menos el feedback de cara siempre es bueno. Muchas gracias, Jesús, muchas gracias, Pedro. Inesita, igual que mi señora. También es Inesita, mi señora. Ya, que esté bien, pues, estimado mío, que le vaya bien hoy día. Perfecto, listo, Sergio. Muchas gracias por Un todo. abrazote. Bien. Este, bueno, estaba viendo un poquito quiénes están presentes. Quiero tomarme un segundo para saludar a mi amigo Pedro Carvalho, que es un gran investigador en este tema. Mucho de la literatura o la mayoría de la literatura que conocemos de Brasil sobre este tema, se lo debemos a él, así que aprovecho y lo saludo. Bueno, yo soy Emilio Comte, soy profesor de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez y coordino el Departamento de la Investigación de la Clínica Comenzar de Nuevo en México, y vamos a estar hablando un poco de trastornos alimentarios en varones. Organicé esta charla en 3 puntos: una introducción general a los trastornos alimentarios en varones. Después vamos a hablar un poco sobre la dismorfia muscular, popularmente conocida como vigorexia. Y después algunos, desafortunadamente, pocos comentarios sobre evaluación y tratamiento, porque todavía es mucho lo que hay que desarrollar para comprender bien cómo evaluar y sobre todo cómo tratar los trastornos alimentarios e la imagen corporal en varones. Pero bueno, empezamos con la primera parte. Los trastornos de la conducta alimentaria tenemos que tener en cuenta que están considerados entre los trastornos mentales con mayor tasa de mortalidad, de comorbilidad psiquiátrica y una gran tendencia a la recaída y a la cronificación. Esto es importante tenerlo en cuenta porque van a ver que vamos a hablar de una población clínica que es la de varones con trastornos alimentarios, que son en líneas generales mal evaluados y muchas veces no llegan a la consulta que necesitan llegar, y también desafortunadamente nosotros no contamos con los trastornos, con los tratamientos específicos para esta problemática. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Realmente es un problema muy grande que los trastornos alimentarios en varones no presenten el desarrollo que presenta, por ejemplo, esta disciplina en mujeres. Como les decía, cuando hablamos de trastornos alimentarios tenemos en mente un estereotipo que tiene que ver con la mujer adolescente caucásica de países occidentales de clases media y media alta. Sin embargo, cuando Richard Morton hace la primera descripción al clúster de síntomas que da origen a lo que actualmente conocemos como anorexia nerviosa, hace referencia a un caso de una mujer y a un caso de un varón. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que desde los inicios de la anorexia nerviosa se describen este clúster de síntomas tanto en una mujer como en un varón. En el caso particular del varón, era un joven de 16 años que presentaba una pérdida gradual del apetito, que se creía que estaba ocasionada por un estudio intenso y lo que se llamaba en esa época las pasiones de la mente. En ausencia de síntomas físicos, Morton consideró que la etiología de este cuadro era una etiología nerviosa, y por lo tanto se le recomendó a un joven el abandono de los estudios para dedicarse a una vida en el campo y realizar una dieta donde se incluía un gran consumo de leche de burro. Este joven se recuperó parcialmente, su alimentación nunca terminó de restablecerse perfectamente. Sin embargo, Morton concluye que los aportes que este tratamiento o que esta intervención
pudieron haber realizado no lograron identificarse claramente. En segundo término, ya en el siglo XIX, Gull y Lassegne describen un fenotipo que posteriormente van a llamar anorexia nerviosa, que está basado en las dinámicas familiares de pacientes varones. Lo que se piensa en esa época, ¿no? Que, a ver, originalmente el término anorexia nerviosa se acuñó para reflejar la presencia de pacientes varones con este síndrome, ya que a las pacientes mujeres se las identificaba como anorexia histérica. Y se descartó esta forma de llamarlo en varones, ¿no? Anorexia histérica, porque se consideraba que los hombres no podían tener y padecer de histeria. Muy bien. Posteriormente, también se consideró que los varones no podían tener anorexia nerviosa porque faltaba un equivalente endocrino al criterio de amenorrea observado en mujeres. Es decir, así como las mujeres presentaban un desorden endocrino, que en este caso era la amenorrea, la falta de un desorden endocrino en los varones, que puede equivaler a este criterio diagnóstico en mujeres, contribuyó a la idea de que los trastornos alimentarios no eran un problema de los varones. También se observó que la restricción alimentaria y la alimentación alterada durante mucho tiempo fue considerada como una problemática secundaria a otros trastornos psiquiátricos en varones. Como sabemos, la depresión, el trastorno por consumo de sustancia, algunos trastornos psicóticos pueden venir con una alteración secundaria en el patrón alimentario. Y en tema de los varones, la alimentación alterada se consideró como, bien digo, secundaria a otros trastornos psiquiátricos y no a un trastorno alimentario. Esta premisa fue que los trastornos alimentarios no afectaban a los varones, convivió con una rápida evolución en el campo de la psiquiatría y la psicología clínica de conceptualizaciones diagnósticas, modalidades de tratamientos e instrumentos de evaluación. ¿Qué quiero decir con esto? A lo que voy es, si bien originalmente se describieron trastornos alimentarios en varones, durante todo lo que fue el siglo XIX y los primeros y gran parte del siglo XX, se consideró que los trastornos alimentarios no eran una problemática femenina por no presentar un equivalente endocrino, síntoma endocrino como se observaba en las mujeres, y se los consideraba una problemática secundaria a otros trastornos psiquiátricos. Mientras se consideraba que esto no era una problemática de varones, las conceptualizaciones diagnósticas, las modalidades de tratamiento y los instrumentos de evaluación se iban desarrollando en población femenina. Bien. Durante los años 90 empiezan a aparecer los primeros estudios con datos de varones, que reflejaban que aproximadamente entre el 5 y el 10% del total de los pacientes que se veían en las clínicas eran varones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es probable que esta cifra no sea, esté subestimando el problema real. Porque esta cifra a lo que hace cuenta es a aquellos varones que estaban en consulta clínica, pero no tenía en cuenta a todos los varones que padecían de trastornos alimentarios, pero no consultaban a las clínicas, en muchos casos por el estigma de padecer una enfermedad asociada al género femenino. Hoy cifras más actuales consideran que en Australia alrededor del 25% de los casos de los trastornos alimentarios son varones, y en el Reino Unido se sospecha que alrededor del 33% de los casos de trastornos alimentarios pertenecen a varones. Es común que en otros servicios médicos, por ejemplo en gastroenterología, los hombres representen hasta un 67% del trastorno por evitación y restricción de la ingesta de alimentos. El TERIA, como antiguamente ubicado en los trastornos de la infancia y hoy dentro de los trastornos alimentarios, el TERIA es un trastorno que, a diferencia de la anorexia nerviosa, donde hay una sobrevaloración de la imagen corporal, el principal componente del trastorno por evitación y restricción de la ingesta alimentaria
tiene que ver con una sensación de asco, con una sensación aversiva en relación a determinada textura, sabor de los alimentos. Es decir, cuando en servicios de gastroenterología se observa la prevalencia del TERIA, el TERIA, al no tener esta presión sobre la delgadez, sino ser más, más que nada un trastorno relacionado con ciertas características sensoriales de los alimentos, no es infrecuente que encontremos, ¿no?, hasta un 67% de prevalencia, que es quizás un poco alto. Pero lo que quiero decir es que en otros servicios que no tengan que ver con trastornos mentales, no sería infrecuente encontrar una prevalencia similar entre hombres y mujeres en trastornos alimentarios sin compromiso de la imagen corporal. Existen diferencias entre los sexos, pero para tener en cuenta las diferencias que ahora voy a comentar entre hombres y mujeres, hay que considerar que el gran cuerpo de evidencia que nosotros hoy tenemos está desarrollado a partir de instrumentos desarrollados y validados en población femenina, a partir de protocolos de tratamiento que tienen exclusivamente o casi exclusivamente participantes mujeres en los ensayos clínicos. Entonces, muchas de estas cuestiones pueden estar un poco sesgadas por digamos, este halo, esta orientación o este sesgo hacia la conceptualización femenina de los trastornos alimentarios. Se cree que en pacientes con trastornos alimentarios, los varones presentan una mayor comorbilidad psiquiátrica, como por ejemplo el trastorno por consumo de sustancias, una edad de inicio más grande, más antecedentes de obesidad y también más antecedentes de bullying asociado al peso. En particular, es importante considerar que durante muchos años el criterio de amenorrea excluyó a los varones del diagnóstico de anorexia nerviosa. En el DSM-5, ¿no?, en el paso del DSM-4 al DSM-5, el criterio de amenorrea quedó fuera del diagnóstico de anorexia nerviosa, lo que permite poder llegar a más hombres que sufren de esta problemática y que antes no podían ser diagnosticados. La restricción alimentaria puede ser que siga metas diferentes. En varones puede ser que la restricción alimentaria está en lo que en inglés se conoce como drive for leanness, ¿no?, esta obsesión por un cuerpo fibroso y magro, y en las mujeres esté más asociado a lo que se conoce como el drive for thinness o la obsesión por la delgadez. También los hombres presentan un índice mayor en admisión en el tratamiento, también presentan un índice mayor, considerarlo en el índice, en el extremo mínimo y en el extremo máximo, ¿no?, de lo que sería un intervalo de confianza del índice de masa corporal, y también presentan un índice de masa corporal deseado, más grande que las mujeres, ¿no? El ejercicio físico excesivo es importante porque es una de las principales estrategias de compensación en los hombres y es el primero en términos de recaídas. Es decir, cuando un hombre va a tener recaídas en la recuperación de su trastorno alimentario, es muy probable que el primero de los síntomas esté relacionado con el ejercicio físico excesivo. En relación a los atracones, los varones presentan una preferencia por la comida hiperproteica y rica en grasas, y también los atracones suelen ser de mayor tamaño y suelen tener una menor sensación de pérdida de control. Esto es algo importante y a mí me ha pasado tratando varones con trastornos alimentarios y también entrevistando a varones con trastornos alimentarios en investigaciones mías, donde en algunos casos a los varones les costaba identificar la sensación de pérdida de control durante el curso de un atracón. También hay una menor preocupación por la comida y hay una menor prevalencia de conductas purgativas. Esto después lo vamos a observar, pero es muy importante tener en cuenta que las purgas no suelen estar dentro del espectro, no quiero hacer una regla general, una regla absoluta, pero en líneas generales las purgas no están dentro del espectro de conductas compensatorias en varones.
Y también se observa que los varones presentan un menor malestar asociado al atracón. En relación a minorías sexuales, los primeros estudios observan un desproporcionado número de varones que se autodefinían como gays y como bisexuales en entornos clínicos. Y debido a que las minorías sexuales presentan una menor conformidad de género, estos estudios tempranos reforzaron el estereotipo cultural que asocia los trastornos alimentarios con la femineidad y la idea de que es una enfermedad de mujeres. Hay costumbres en torno al comportamiento sexual, por ejemplo, la atracción por compañeros sexuales, que en minorías sexuales pueden contribuir, minorías sexuales varones, ¿no? Pueden contribuir al desarrollo de trastornos alimentarios. Y también estos varones de minorías sexuales pueden enfrentarse a otros estresores que tienen que ver con, por ejemplo, la discriminación y el estigma asociados a las minorías sexuales, que pueden exacerbar el desarrollo de trastornos alimentarios. En comparación con hombres heterosexuales, los varones de minorías sexuales presentan un mayor riesgo de preocupaciones con la imagen corporal en el gran espectro de la imagen corporal, ya sea preocupaciones por la delgadez, por la pérdida por la pérdida de grasa, por la ganancia de musculatura, ¿no? Los varones de minorías sexuales presentan mayor riesgo que los varones heterosexuales. También de atracones y purgas, mayor restricción alimentaria, mayor uso de píldoras adelgazantes, mayor uso de esteroides anabolizantes. Y contrariamente, no se observa diferencias entre varones heterosexuales y varones de minorías sexuales en cuanto a un deseo de ganancia de peso, pero es importante tener en cuenta que es ganancia de peso en términos de masa muscular. No es ganancia de peso en términos de grasa corporal, sino de masa muscular. Y también de alimentación alterada orientada al desarrollo de la musculatura. También hay investigaciones que sugieren que, sumado a que no se encuentran diferencias en términos de ganancia de peso y de alimentación alterada al desarrollo de musculatura entre hombres heterosexuales y hombres de minorías sexuales, en algunos casos existen diferencias y son más fuertes en varones heterosexuales. Esto hasta aquí fue un breve antecedente de lo que tenía que ver con los trastornos alimentarios en varones. Quedaba esta idea de que representaban una minoría en lo que tiene que ver con la prevalencia en los trastornos alimentarios y que durante mucho tiempo se los consideró excepciones y el trastorno alimentario más orientado al espectro de problemáticas femeninas. Sin embargo, a principios de los años 90, se empieza a describir un síndrome que posteriormente se conoce como dismorfia muscular y popularmente se conoce como vigorexia, que puede rendir cuenta o puede explicar un poco por qué esta falta de varones en los trastornos alimentarios o ser más específico en cuanto a la experiencia masculina en los desórdenes alimentarios. Como muchas veces pasa en la ciencia, la vigorexia se descubrió casi por casualidad. El equipo de Harrison Pope estaba estudiando los efectos psiquiátricos del consumo de esteroides cuando observa un síndrome en aproximadamente el 10% de 108 fisicoculturistas varones que estaba investigando. Este síndrome se caracterizaba por la creencia de poseer una apariencia pequeña y débil, cuando en realidad uno era grande y con gran desarrollo muscular. Si ustedes se fijan, la imagen que acompaña a esta diapositiva, quizás es un poco impactante de ver, pero lo que intenta reflejar es la naturaleza de la anorexia inversa, ¿no? Una persona con determinado desarrollo muscular que cuando se tiene que percibir a sí mismo, se percibe como con un desarrollo muscular inadecuado.
La anorexia inversa se asemeja mucho a la anorexia nerviosa, con la excepción de que los síntomas se invierten. Es decir, hay una gran insatisfacción con la imagen corporal, se presenta alteración en el patrón alimentario, evitación de la exposición física, pero la diferencia es que la expectativa con el ideal corporal es inverso. En la anorexia nerviosa, la expectativa tiene que ver con descender de peso, y en la anorexia inversa, la expectativa tiene que ver con un aumento de peso. Y la alteración en la imagen corporal tiene que ver en la anorexia nerviosa con esta idea de que nunca es suficiente el bajo peso, y en la anorexia inversa nunca sería suficiente el desarrollo de masa muscular, a veces traducido en peso, pero como bien les digo, como consecuencia de este desarrollo muscular. Esto es lo que les decía, ¿no? La anorexia nerviosa asociada a una obsesión por la delgadez y comúnmente observada en mujeres, mientras que la anorexia inversa asociada con la obsesión por la musculatura y principalmente observada en varones. Los autores consideran que la anorexia inversa puede ser la respuesta análoga en hombres jóvenes que se ven influidos por presiones sociales en aumentar su desarrollo muscular, ¿no? Así como existían presiones sociales hacia las mujeres, o existen presiones sociales hacia las mujeres para descender de peso, y hay un ideal delgado de belleza, se empieza a conversar, se empieza a discutir a partir de este estudio. Tengan en cuenta que lo que estaban estudiando era el consumo de esteroides, el efecto psiquiátrico del consumo de esteroides. Y es durante el estudio del efecto psiquiátrico del consumo de esteroides que ven que hay una proporción cercana al 10% de fisicoculturistas varones que presentan un síndrome muy similar a la anorexia, pero en lugar de querer perder peso, quieren ganar peso. Entonces se lo llamó anorexia inversa. Sin embargo, desarrollos posteriores cambian la conceptualización diagnóstica y la llaman dismorfia muscular. Dicen que la anorexia nerviosa se asemeja que la dismorfia muscular se asemeja a la anorexia nerviosa en términos de una preocupación persistente por defectos corporales percibidos y conductas típicas para lidiar con la insatisfacción corporal. Y las personas con dismorfia muscular se encuentran patológicamente preocupadas por no ser suficientemente grandes o musculosos. Ahora, ¿por qué se considera a la anorexia inversa, un término que a mí me parece muy interesante? ¿Por qué no se lo considera un trastorno alimentario? Porque según la conceptualización de esa época, los trastornos alimentarios eran trastornos donde el principal foco estaba en el descenso de peso y había un foco secundario en el ejercicio físico. Como en la dismorfia muscular, los varones no presentaban una búsqueda, un interés por perder peso, sino por el contrario, por querer ganar peso, se los excluyó de los trastornos alimentarios y se consideró como el principal foco en el patrón desadaptativo del ejercicio físico y secundariamente en el comportamiento alimentario. También se consideraba que la dismorfia muscular se asemejaba al trastorno obsesivo-compulsivo en términos de pensamientos obsesivos y conductas compulsivas asociadas. Pero dado que la imagen corporal es el principal foco de la dismorfia muscular, se consideró que fue más apropiado clasificar la dismorfia muscular dentro de los trastornos dismórficos corporales. Y a diferencia de otras personas con trastorno dismórfico corporal, las personas con trastorno dismórfico muscular, vuelvo a repetir, la popularmente conocida vigorexia, se encuentran preocupadas con su cuerpo como un todo, se encuentran preocupadas en la composición global del cuerpo y no en áreas específicas como es típico ver en pacientes con trastorno dismórfico corporal. Es por eso que los autores, Pope y colaboradores, deciden hacer este cambio en la conceptualización diagnóstica de la antigua anorexia inversa por dismorfia muscular, es decir, una forma de trastorno dismórfico corporal, porque también consideraba que podía involucrar bien a ambos géneros y define más precisamente al término.
El artículo fundacional de la dismorfia muscular describe también algunas características clínicas que tienen que ver con la preocupación clínica por la musculatura, ansiedad extrema si se los priva de ejercicio físico, dietas estrictas, ¿no? Principalmente con un gran foco en el consumo de proteínas, un estilo de vida alrededor del ejercicio físico y la dieta, una combinación de dietas, ejercicios físicos y consumo de sustancias que pudiendo llegar a ser consumo de esteroides. A veces las personas con dismorfia muscular se inyectan aceites sintéticos como el Synthol para dar forma a lo que sería al cuerpo, porque no trabaja sobre el músculo, pero la utilización de aceites sintéticos como el Synthol muchas veces llevan a encapsulamiento y a la muerte de tejido, ¿no? a cierta a necrosis. Entonces hay una combinación perjudicial para la salud de dietas, ejercicios físicos y consumo de sustancias. También se observan conductas de evitación y de chequeo, y también un marcado deterioro en las relaciones interpersonales. A medida que se iba acercando el debate por el DSM-5, surgen dos grandes revisiones que para mí vale la pena rescatar. La primera de ellas desarrollada por Catherine Phillips, que es una de las investigadoras más importantes en el trastorno dismórfico corporal. Y ella y sus colaboradores en esta revisión comentan que la dismorfia muscular es una forma de trastorno dismórfico corporal que se observa generalmente en hombres, sesgo hacia los varones, y que existen diferencias clínicas entre la dismorfia muscular y otras formas del trastorno dismórfico corporal. Y esto puede significar que se necesiten modificaciones específicas en el tratamiento. Y también Phillips sugiere que la dismorfia muscular se encuentra más estrechamente relacionada con los trastornos alimentarios que otras formas de trastorno dismórfico corporal. Otra segunda revisión muy importante del investigador que más publicaciones tiene en lo que se relaciona con el campo de los trastornos alimentarios en varones, que es Stuart Murray. Él sugiere que el reconocimiento de la dismorfia muscular como un trastorno del comportamiento alimentario puede ofrecer una mayor utilidad clínica al poder reconocer la experiencia masculina de los trastornos alimentarios. ¿Qué pasó finalmente? Finalmente, la dismorfia muscular salió como un subtipo de trastorno dismórfico corporal dentro de la categoría trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados. En los criterios diagnósticos específicos, la única descripción que se hace de la dismorfia muscular es si el sujeto presenta la preocupación de que su estructura corporal es demasiado pequeña o musculosa, dejando por fuera todas las otras descripciones clínicas que se hicieron de la dismorfia muscular. Es más, es probable que las descripciones clínicas que se hicieron de la dismorfia muscular se contradigan con el criterio de trastorno dismórfico corporal, que sugiere que las preocupaciones por la imagen corporal no serían mejor explicadas por inquietudes relacionadas con el tejido adiposo y el peso corporal. Y esto es algo que sí sucede en la dismorfia muscular. Es decir, la descripción que actualmente hace el DSM-5 deja por fuera un montón de características asociadas a la dismorfia muscular. Hay investigaciones que se han desarrollado para ver cómo ha cambiado la presión social sobre el cuerpo de los varones? Se han repetido investigaciones que se desarrollaron previamente en mujeres. Es muy conocido, por ejemplo, aquella investigación que se desarrolló sobre cómo evolucionó el cuerpo de la muñeca Barbie, y se observó que a través de los años la muñeca Barbie presentaba unas figuras cada vez más delgadas. Entonces se intentó replicar esos estudios utilizando como modelo del ideal corporal masculino lo que serían los muñecos de acción. Las primeras investigaciones se centraron en muñecos de acción que tenían más de 25 años en el mercado y eran considerados como los más vendidos.
Acá pueden observar cómo fue evolucionando, ¿no? O sea, el muñeco G.I. Joe desde los años 60, los 80 y a los años 90, cómo fue cambiando su desarrollo muscular. Esta también es otra línea de los muñecos G.I. Joe. Los de la izquierda son de los años 80 y la de la derecha son de los años 90. Y los autores señalan que lo que es interesante es que los muñecos de acción terminan teniendo un desarrollo muscular que está por fuera de las capacidades humanas, incluso si las personas estuvieran tomando esteroides anabolizantes. Es decir, que ni con esteroides anabolizantes el ser humano podría presentar el desarrollo muscular que presentan algunos muñecos de acción. Esto también se observó en otra línea de muñecos de acción como la Guerra de las Galaxias. Estudios posteriores lo que hicieron fue ampliar la línea de muñecos de acción en los que estudiaron muñecos originales y la misma línea 20, 25 años después. Yo acá señalé a Batman y a Spider-Man, al Hombre Araña, pero lo mismo patrón se observa en los distintos muñecos de acción: Batman, G.I. Joe, Hulk, el Hombre Araña y Superman. Las figuras originales, es decir, los primeros muñecos de cada una de estas líneas, presentaban una apariencia física significativamente menor a sus versiones más actuales. Lo que es interesante de este autor es que posteriormente de haber analizado estas diferencias entre los muñecos originales y la misma línea 20, 25 años más tarde, lleva a esos muñecos a una escuela y los pregunta a preadolescentes qué opinan de estos muñecos. Y los preadolescentes vieron a la figura original, es decir, la que presentaba un desarrollo muscular no tan marcado como las figuras actuales. La figura original la veían como más normal, pero consideraban como más saludable a la que más le gustaría parecerse y la que presentaban una mayor preferencia a los que eran los muñecos actuales, es decir, estos muñecos que presentan desarrollos musculares que no son posibles conseguir ni consumiendo esteroides. Cuando se les pregunta si tuvieran que elegir por algún motivo al muñeco original, vuelvo a decir, al muñeco con escaso desarrollo muscular, dan varias razones. Pero cuando se les dice si tuvieran que elegir sí o sí el muñeco más actual, es decir, el muñeco con mayor desarrollo muscular, la preferencia se da en relación al físico. Estas investigaciones lo que buscan es mostrar cómo fue cambiando la presión social sobre el cuerpo de los varones, que es distinto a lo que se observa en las mujeres. Así como decía antes, en las mujeres se observa una gran presión por la delgadez, en varones se observa una marcada presión por la musculatura y el aumento del tamaño físico. En el modelo transdiagnóstico de los trastornos alimentarios, Feiglin postula que las personas con trastornos alimentarios comparten una misma psicopatología que está relacionada con la sobrevaloración de la figura del peso y su control, y que la migración diagnóstica es más la norma que la excepción y cumple con compartir mecanismos de mantenimiento similares en las distintas formas de comportamiento alimentario con compromiso de la imagen corporal, ya sea anorexia nerviosa, bulimia nerviosa o trastorno por atracón. Es decir, no es infrecuente, según el modelo de Feiglin, la migración diagnóstica. Ahora, ¿cómo puede pensarse la dismorfia muscular dentro de este modelo? Esta psicopatología nuclear de sobrevaloración de la figura y del peso se relacionaría principalmente con una obsesión por tener un cuerpo con mayor desarrollo muscular. Y las dietas estrictas se encuentran principalmente relacionadas con dietas estrictas orientadas al desarrollo de la musculatura. Es decir, no son dietas restrictivas, sino son más bien dietas estrictas. También la literatura sugiere que la adhesión a dietas estrictas en personas con dismorfia muscular contribuye a la presencia de atracones y de conductas compensatorias.
Estos atracones y conductas compensatorias, la evidencia sugiere que tienen un principal foco en la regulación del estado del ánimo. Por lo tanto, podríamos pensar en un modelo ampliado del modelo transdiagnóstico de Feiron, en el cual la dismorfia muscular y las formas típicas de trastornos alimentarios que tienen compromiso de la imagen corporal comparten una psicopatología nuclear, en el cual las personas se evalúan a sí mismas en términos de la figura y del peso y de su capacidad de controlarlo. En función de la presión social que las personas puedan sufrir, porque es importante considerar que los hombres presentan casos de anorexia, de bulimia y de trastorno por atracón, ¿no? Toda la primera parte de esta presentación hacía un principal foco en poder describir la experiencia de los hombres en los trastornos alimentarios típicos. Y tampoco quiero dar la idea de que la dismorfia muscular es un trastorno exclusivamente de varones. Sí se encuentra asociado a esta presión social que presentan los varones en líneas generales. Pero no es que la anorexia nerviosa es un trastorno de mujeres y la dismorfia muscular o vigorexia es un trastorno de varones. La anorexia nerviosa sería un trastorno más relacionado con la presión social sobre la delgadez, que es mayoritariamente observado en mujeres, y la dismorfia muscular sería un trastorno asociado a la presión social sobre la musculatura, que es mayoritariamente observada en varones. Esto puede contribuir a un bajo o a un descenso, a un aumento de peso, que puede a su vez reforzar la idea de dieta estricta y de la psicopatología nuclear de sobrevaloración de figura, peso y el control. Pero también esta dieta estricta, conjunto con los estados de ánimo adverso y la disposición de conductas compensatorias, pueden contribuir al desarrollo de atracones y encontrarse en un ciclo vicioso, en un círculo vicioso de dieta estricta, atracón y purga. Dieta estricta, atracón y purga. Bien. También es importante tener en cuenta que esto es de un estudio, son datos de un estudio que publicamos en el 2019, pero son datos que están, es un reanálisis de datos armado específicamente para esta presentación. Se tomó el punto de corte de un cuestionario y se identificó dentro de los 550 hombres que realizaban ejercicio físico, aquellos con riesgo de dismorfia muscular y aquellos sin riesgo de dismorfia muscular. Los varones con riesgo de dismorfia muscular presentaban significativamente mayor restricción alimentaria, mayores atracones objetivos, mayores vómitos autoinducidos que los hombres que no presentaban dismorfia muscular, también abuso de laxantes, ejercicio físico excesivo y consumo de suplementos. Es decir, dentro de las conductas típicas de compensatorias y de regulación del estado del ánimo de los trastornos alimentarios, las personas de los trastornos alimentarios tradicionales, las personas que estarían en mayor riesgo de tener dismorfia muscular, presentaban una mayor prevalencia de estas conductas. Hay dos cuestiones que me gustaría que observen de esta diapositiva. Primero, que como había anticipado, los métodos de purga, como los vómitos autoinducidos y el abuso de laxantes, se presentan en menor proporción que otras de los comportamientos típicos de trastornos alimentarios. Y por segunda parte, que la importancia del consumo de suplementos, que no está considerado en los instrumentos tradicionales de evaluación de trastorno alimentario. ¿Qué quiero decir? Y me voy anticipando a las últimas partes de mi presentación. Dentro de las conductas más observadas para poder regular la imagen y el peso corporal en varones está el consumo de suplementos alimentarios. Sin embargo, esto no es recogido por los instrumentos tradicionales de evaluación. Y tengan en cuenta que es mucha la investigación y es mucho el conocimiento que nosotros tenemos
desarrollado a partir de instrumentos que no incluyen estas conductas. Por lo tanto, como había dicho en los inicios de esta presentación, mucho de lo que conocemos de trastornos alimentarios en varones pueden ser conclusiones erróneas por no incluir o no haber incluido en su momento instrumentos que evalúen específicamente las características de los trastornos alimentarios en varones. Esto es un pequeño análisis de correlación. Voy a mencionar solamente dos instrumentos, el MDDI, que mide dismorfia muscular, Muscle Dysmorphic Disorder Inventory, y el EDQ, Eating Disorders Examination Questionnaire. Cada uno de estos dos cuestionarios describen distintas dimensiones de la dismorfia muscular como de los trastornos alimentarios. Estos datos son también de los 551 hombres que realizan ejercicio físico en Argentina. No se observó una relación entre el deseo por incrementar la musculatura con la restricción alimentaria. Es decir, de acuerdo con la literatura y lo que se describe, no hay relación entre restringir lo que uno quiere comer y querer aumentar el tamaño físico. Sin embargo, sí se observan asociaciones positivas entre lo que se entiende como la intolerancia a la apariencia en la dismorfia muscular con diferentes dimensiones de trastornos alimentarios, al igual que el deterioro funcional en dismorfia muscular con distintas dimensiones de los trastornos alimentarios. Bien, la idea hasta aquí era, hemos presentado las características de los trastornos alimentarios en varones, hemos presentado lo que sería la respuesta de por qué no habría hombres con trastornos alimentarios, que tiene que ver con este trastorno alimentario orientado al desarrollo de musculatura, que no está incluido actualmente en los manuales diagnósticos, ¿no? Entonces, aquellos hombres que no se observan teniendo los casos formales de trastornos alimentarios, son todos los hombres que presentan formas de trastornos alimentarios orientados al desarrollo de musculatura. Y recuerden que la descripción que hace el DSM-5 sobre la dismorfia muscular es una descripción parcial que no permite poder comprender la relación que existe entre la dismorfia muscular, entre el comportamiento alimentario alterado para el desarrollo de musculatura, con lo que se considera como la psicopatología de los trastornos alimentarios. Ahora, para terminar, vamos a hacer algunas pequeñas reflexiones en relación a la evaluación y el tratamiento. Primero, es importante considerar que los actuales criterios diagnósticos actuales, como bien decía, no reflejan con precisión la experiencia masculina de los trastornos alimentarios. También tenemos una falta de criterios diagnósticos específicos en la dismorfia muscular que dificultan su diagnóstico. Sumado a ello, no existe a la fecha una entrevista clínica estructurada validada para trastornos alimentarios y dismorfia dismorfia muscular en varones. La principal entrevista estructurada que se utiliza es la Eating Disorder Examination de Christopher Fabron y está orientada a evaluar los casos más formales de trastornos alimentarios, es decir, aquellos que están relacionados con el deseo de perder peso y con la obsesión por la delgadez, pero la entrevista no tiene en cuenta, como les decía antes, el consumo de suplementos alimentarios, una actitud positiva hacia los esteroides anabolizantes o el uso... Sí. Espera un poco. ¿Perdón? Bueno. No, yo creo que se le quedó a alguien ahí tu micrófono. Lo muteo al tiro. Ya está, la pude mutear yo. Como decía, no existe a la fecha la entrevista EDE de Fabron no tiene en cuenta estas particularidades que representan el espectro de trastornos alimentarios en varones. A la hora de evaluar trastornos alimentarios en población masculina, tenemos que tener en cuenta esta preocupación con la musculatura y el incremento por el tamaño físico que venimos conversando en todos estos casi una hora de presentación que llevo.
También el consumo de suplementos, esteroides anabolizantes, y recuerdo esta idea en casos extremos, el de aceites sintéticos que se inyectan para modelar lo que serían el cuerpo, porque no modelan los músculos. También hay que tener en cuenta que las dietas son rígidas, orientadas al consumo de proteínas, y que es común que algunos varones coman a pesar de sentirse llenos, y que existe un estricto plan de entrenamiento físico. Una de las medidas principalmente utilizadas para evaluar trastornos alimentarios, uno de los, a falta de una entrevista clínica, en los cuestionarios de autorreporte, uno de los principales cuestionarios es el Eating Disorder Examination Questionnaire, ¿no? El EDQ, también desarrollado por Feiron. El EDQ en varones se ha utilizado en población universitaria, también se ha utilizado en población clínica de varones. También el EDQ, hay normas del EDQ en varones de minorías sexuales, ya sean varones cisgénero gays, también varones bisexuales y también varones transgénero. Y también existen normas y se ha utilizado el EDQ en población latina, tanto en España, en México y en Argentina. Es decir, es un instrumento de trastornos alimentarios que ha sido muy utilizado en varones y existen normas disponibles para poder cotejar los puntajes que se obtienen con el EDQ en las distintas poblaciones que señalé. Sin embargo, se ha cuestionado hasta qué punto el uso de medidas desarrolladas y validadas en mujeres es útil para evaluar los trastornos alimentarios en mujeres. Es decir, el EDQ presenta ítems que no representan precisamente lo que es el espectro de preocupaciones masculinas. Por ejemplo, un hombre que quiere aumentar su tamaño físico y desarrollar más musculatura no va a pasar 8 horas sin comer como con el objetivo de controlar su figura o su peso. Tampoco va a querer que su estómago esté vacío, ni va a querer perder peso. También el otro instrumento, que es el Eating Disorder Examination Inventory, ampliamente utilizado, tiene síntomas que no necesariamente se asocian con el comportamiento alterado orientado al desarrollo de musculatura. Como si uno está preocupado por ser más delgado, si engordo 1 kilo más, me preocupa que pueda seguir ganando peso, o pienso en vomitar para perder peso. En consecuencia, se han desarrollado varios instrumentos para evaluar la insatisfacción corporal en varones. La Drive for Muscularity Scale, Muscle Appearance Satisfaction Scale, el Muscle Dysmorphic Disorder Inventory, que ha sido ampliamente validado en muchas poblaciones, que yo he tenido el gusto de trabajar con Pedro Carvalho en una publicación que ha salido en población brasilera. También está validado en Turquía, en Noruega, en Alemania, en Argentina. Es decir, es un instrumento muy sólido porque en las diferentes poblaciones en las que se valida siempre se replica la misma estructura factorial. Esto es muy importante porque no suele suceder con los instrumentos de evaluación psicológica. También está el Male Body Attitude Scale, entre los distintos cuestionarios que están orientados a evaluar insatisfacción corporal y comportamiento alimentario alterado en varones. Pero ¿cuál es el problema con estos cuestionarios? Que no suelen evaluar la alimentación alterada orientada al desarrollo de musculatura. Están más bien orientados a evaluar cuestiones relacionadas con la imagen corporal y comportamientos asociados con la imagen corporal que no precisamente reflejan el comportamiento alterado para el desarrollo de musculatura. Recientemente se han desarrollado 2 instrumentos, ¿no? Uno es el MOET, el otro es un instrumento recientemente publicado por Marita Cooper y colaboradores, que sí están orientados a evaluar características del comportamiento alimentario orientados al desarrollo de musculatura. Como ejemplo del MOET, quiero resaltar algunos ítems. Algunos ítems están relacionados con el conocimiento macronutricional de los alimentos. Por ejemplo, he llevado un registro de valores macronutricionales de todo lo que como. Otro con reglas estrictas de los alimentos. He llevado mi propia comida a eventos sociales por si acaso la comida que ahí se ofreciera no fuera adecuada para mi dieta. También con la variación de porciones.
he continuado comiendo a pesar de sentirme lleno, tratando de influir en mi musculatura. Y asimismo, con el consumo de proteínas, ¿no? Me he sentido ansioso cuando se acaban mis suplementos proteicos. Es decir, la disposición que hoy tenemos de instrumentos que evalúan la insatisfacción corporal y el comportamiento de alimentación alterado orientado al desarrollo de musculatura va a poder permitirnos desarrollar nuevas investigaciones, sobre todo lo que tiene que ver con el campo clínico. ¿Por qué menciono esto en particular? Recientemente se ha publicado un artículo en el cual hacen un llamado a las faltas de guías clínicas que consideren las características de los trastornos alimentarios en varones. Es más, los ensayos clínicos, como previamente había anticipado, se concentran en población femenina y la población masculina es excepcional. También este artículo llama a la necesidad de un entrenamiento adicional en la evaluación y el tratamiento de los trastornos del comportamiento alimentario en varones en los profesionales de la salud. Y que es muy importante poder conocer cuáles son los matices en la presentación de los trastornos alimentarios en varones y en mujeres. Ahora, para no ser tan pesimista, si bien no existen tratamientos específicamente validados o propuestas clínicas que consideren estas características que les he mencionado, diferentes autores han hecho algunas sugerencias clínicas. Primero, hay que tener en cuenta que los hombres son reacios a realizar psicoterapia. También que, independientemente de las intervenciones específicas, el tratamiento de los trastornos alimentarios en varones debe incluir los procedimientos que ya están validados en población femenina. También sugieren que puede ser útil los grupos terapéuticos solo de varones, en los cuales los varones puedan sentirse más cómodos al compartir con pares y no sentir este estigma de estar padeciendo una problemática femenina. Hay poca evidencia, pero es la única evidencia que existe de algún grado de eficacia en el consumo, en la depresión, en la indicación de medicación antidepresiva, como puede ser la fluoxetina, en combinación con la terapia cognitivo-conductual, pero quisiera ser cauto con esta recomendación porque la evidencia no es muy robusta. Es muy importante también, sugieren los autores, tener objetivos de tratamiento compartidos, porque puede ser que los pacientes varones sean reacios a iniciar un proceso de psicoterapia si considera que el terapeuta va a estar abogando por interrumpir el ejercicio físico. Y también es importante considerar la opinión de otros profesionales, como pueden ser nutricionistas, profesores de educación física y médicos psiquiatras, endocrinólogos. Quisiera terminar con una breve reseña a un caso clínico para un poco resumir todo lo que hemos estado conversando. Esta es una observación clínica publicada por Merry y colaboradores, ¿no? Y hablan de un chico al que identifican como David, que es un adolescente de 14 años, que se presenta a tratamiento con anorexia nerviosa y con 4 meses de una pérdida sostenida de peso. Cuando ingresa, a los 13 años, David presentaba un peso ubicado en el percentil 57 para su edad, ¿no? Pero cuando se presenta en el tratamiento, el peso de David había descendido a un percentil 19. En este contexto es hospitalizado debido a una bradicardia aguda y anormalidades electrolíticas. Después de la hospitalización, ¿no? Es decir, un chico que presenta un marcado descenso de peso, por un percentil 19 para lo que se espera para su edad y su peso, es internado por complicaciones médicas y al terminar su internación comienza un programa de Family Based Therapy, FBT, que es uno de los modelos de intervención clínicas con mayor evidencia. A los 6 meses de tratamiento, David parecía recuperado, ¿no? Podía consumir comidas que evitaba previamente, desistió del ejercicio físico orientado a la pérdida de peso y fue capaz de comer espontáneamente.
Junto con una estabilidad médica, debido a estos logros de terapia, David es dado de alta. Sin embargo, en un control rutinario a los 6 meses, David se encontraba en un percentil de peso del 78. Recuerden que había iniciado en el 56. Cuando presentaba anorexia nerviosa estaba en el 19. Y ahora en un control de rutina aparecía en el percentil 78 y presentaba un grado de insatisfacción corporal similar a cuando había sido ingresado por anorexia nerviosa, pero ahora centrado en la musculatura y en el cambio de peso. Retrospectivamente, buscando haciendo un track en el cambio de esta sintomático del paciente, David reportó que su obsesión por la delgadez fue disminuyendo a medida que se desarrollaba el proceso de realimentación en el tratamiento y fue reemplazando la obsesión por la delgadez por una obsesión por la musculatura. Esto tiene que ver con esa migración transdiagnóstica que les hablaba del modelo de Feyerabend. Esta sería un gráfico en el cual se observa cómo se asocia la obsesión por la delgadez con el descenso de peso y la obsesión por la musculatura con una ganancia de peso. Para hacer unas conclusiones finales, y les agradezco que me haya prestado atención casi una hora, me gustaría repetir algo que ya dije a lo largo de la presentación. No quisiera que quede una idea de que hay trastornos alimentarios que son de mujeres y trastornos alimentarios que son de varones, porque los varones presentan las formas tradicionales de trastornos alimentarios y también presentan formas orientadas a la musculatura, así como las mujeres presentan formas tradicionales de trastornos alimentarios y formas orientados a la musculatura. Pero hay una asociación entre las expectativas corporales que hay para cada género y la prevalencia que cada género tiene en cada uno de estos trastornos. En las mujeres la presión social es para la delgadez y en líneas generales las mujeres presentan casos formales de trastornos alimentarios. En los varones la presión social es sobre la musculatura y en líneas generales se presentan casos de formas de trastornos alimentarios orientados al desarrollo de la musculatura. Tengan en cuenta que a la hora de evaluar trastornos alimentarios en varones, que la ausencia de purgas no significa que la persona no tenga un trastorno alimentario, ya que los hombres utilizan principalmente el ejercicio físico y al consumo de esteroides en relación a poder lidiar con el distrés que puede dar la presencia de un atracón. La migración transdiagnóstica que se describió en mujeres también se aprecia en varones. No solo en el caso clínico que les presenté, sino que en los distintos artículos presentados, los casos que se describen en esos artículos, los casos de dismorfia muscular, son precedidos generalmente por trastornos alimentarios. Es decir, no sería infrecuente que un varón debute en los trastornos alimentarios con un cuadro formal de trastornos alimentarios o con obesidad, y esto migre a un trastorno alimentario orientado al desarrollo de musculatura. Y por último, me gustaría mencionar que hoy disponemos de instrumentos que nos permiten evaluar y estudiar más apropiadamente la experiencia masculina de los trastornos alimentarios, con el objetivo de poder desarrollar tratamientos empíricamente validados para poder brindar guías clínicas especializadas para el tratamiento de esta problemática en población masculina. Ahora respiro, terminé con la presentación. Les agradezco muchísimo su atención y dejo el espacio libre por si tienen alguna consulta o alguna pregunta, o si quieren compartir alguna experiencia con todos los que estamos conectados. Jorge, una pregunta, te escucho. Hola, mi nombre es Jorge Martínez. ¿Me escuchan, cierto? Sí, te escucho. Ah, genial. Ya mira, bueno, mi consulta, yo soy psicólogo de profesión, también tengo un magíster en psicología del deporte y en nutrición deportiva. Y desde ahí quería hacer una consulta. Lo que pasa es que yo trabajo en el contexto del cambio de hábitos y la mejora en la composición corporal.
¿ya? Y yo también compito en culturismo natural. Muy bien. Entonces, nosotros, o sea, me llamó mucho la atención del cuestionario porque básicamente muchas de las cosas que aparecían ahí, como el contar macronutrientes, ¿no es cierto? Como el llevar una planificación del entrenamiento centrada en ciertos objetivos, pero que sea estricta, son cosas de las que uno hace periódicamente y que también guía a otros atletas, ¿no? A llevar este estilo de vida. Entonces, Perfecto. mi consulta es, ¿dónde está como el límite? En qué punto, por ejemplo, una persona puedes pasar a un trastorno alimentario relativo a la dismorfia muscular, ¿cierto? ¿Y en qué punto uno puede identificarlo teniendo en cuenta que hoy en día el mundo del fitness, ¿no? Es un mundo que está creciendo mucho, que está ganando mucha popularidad y que mucha gente lo lleva de manera autodidacta y que también suele caer en conducta del trastorno, o sea, en trastorno de la conducta alimentaria y que uno lo puede ver mucho, porque yo he Mira, tenido personas a las cuales llegan muy mal. sí, sí. Mira, Jorge, tu pregunta es muy, muy acertada, es muy apropiada y agradezco que la hayas hecho. Yo te diría en relación a la identificación que sentiste en relación a los ítems. Por eso, cuando hablaba de evaluación, primero hablaba de que no tenemos una entrevista clínica, carecemos de una entrevista clínica y lo que tenemos son cuestionarios de autoinforme. Estos cuestionarios de autorreporte, es decir, nosotros no podemos diagnosticar a través de la puntuación de cuestionarios de autorreporte. Un cuestionario de autorreporte nos puede dar alguna indicación, pero no nos puede permitir diagnosticar. Nada le gana a la entrevista clínica. ¿Y por qué te hago este comentario? Porque es muy probable que dentro de las distintas poblaciones de masculinas, ¿no? Uno podría pensar porque hay deportes que están orientados al técnica. La entrevista nos da la oportunidad de hacer más preguntas de muchos de los comportamientos. Y sobre todo, Jorge, el límite se encuentra en el deterioro funcional. ¿Qué significa esto? Una persona puede estar dentro de un plan alimentario y en el contexto de un deporte como es el culturismo natural, ¿no? Culturismo natural, corregime si me equivoco, hasta donde tengo entendido, es aquellas competencias donde se hacen screening de consumo de esteroides. Es así, Jorge, ¿no? Claro, básicamente es el lograr esta ganancia de masa muscular y lograr una cierta estructura sin la utilización de esteroides ni ningún tipo de hormona externa, ¿no? Perfecto. Entonces, en ese contexto, es comprensible que las personas que desarrollen ese deporte tengan una relación con la dieta, con los objetivos corporales distintos que otra población masculina. Pero ahora, por ejemplo, si es el cumpleaños del hijo, del sobrino, si tiene que llegar ahora a la hora al trabajo, si puede hacer todas sus actividades que permiten su normal desarrollo, que permiten que la persona pueda desarrollarse con su vida, nosotros no tenemos ningún inconveniente. No hay ningún problema con que una persona presente determinados objetivos en el contexto de un deporte. El problema y el límite se da cuando hay deterioro funcional. Es decir, por no interrumpir mi plan alimentario y mi patrón de ejercicio físico, yo dejo de lado áreas que son importantes para mi desarrollo. Un deportista que está en un contexto de entrenamiento, su rendimiento no se va a ver visto afectado porque una vez se desvíe del programa en el cual está involucrado. Si las personas presentan un marcado deterioro funcional, es decir, que estos comportamientos afectan mucho su vida, ahí nos encontramos enfrente de un trastorno. No sé si respondí tu pregunta, Jorge. Clarísimo, Emilio. Muchas gracias. Bárbaro, gracias a vos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ahí veo la mano levantada de Carla. Carla, te escucho o si querés escribir tu pregunta por chat y yo la leo.
Hola, ¿cómo estás? ¿Qué Un tal, gusto Carla? escucharte, me gustó mucho tu presentación. Muchas gracias. En realidad es una pregunta más que nada en un caso. Me acaba de llegar un paciente de 34 años, paciente bariátrico, que está con una anorexia actualmente. Entonces me gustaría un poco saber, por ejemplo, cómo encaminarías tú un proceso con un paciente así, entendiendo también que muchas de las cosas que nombraste en el cuestionario también son aprendizajes que en el fondo aprendió en la misma clínica, o sea, a través del nutriólogo, a través del nutricionista. Entonces, más o menos, cómo, por ejemplo, poder evaluar o intervenir prácticamente en un paciente así. Bueno, es un desafío tu pregunta porque es muy difícil hablar de un paciente que uno no conoce o de un paciente que uno no ha visto, ¿no? Pero existen pacientes candidatos a cirugía bariátrica. Una cuestión que es muy importante es poder discriminar si el paciente tiene un trastorno alimentario o no tiene un trastorno alimentario. Si a mí me llega un varón con candidato a cirugía bariátrica, con una tendencia a al descenso de peso, lo que la literatura sugiere es que no es infrecuente que en los varones que descienden de peso, cuando descienden de peso, quieren cambiar su composición corporal por una orientada al desarrollo de musculatura. Yo creo que lo que es importante es tener en cuenta que las personas, a través de los distintos trastornos alimentarios o a través de las distintas experiencias de los procesos terapéuticos, pueden pasar, como decía antes, de un trastorno alimentario al otro. Es decir, no por descender el peso terminemos fomentando patrones desadaptativos orientados a lo que está socialmente. Lo que pasa es que todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la musculatura y la alimentación, entre comillas, sanas, se encuentra socialmente muy reforzado, extremadamente reforzado. Entonces, muchas veces, muchos profesionales que no conocen de esta problemática terminan reforzando estos patrones y por eso yo terminaba esta presentación con el caso clínico. En este caso era de anorexia nerviosa, pero en otro caso perfectamente podría ser de obesidad. Hay que tener en cuenta que en el tratamiento, que los objetivos del tratamiento no terminen reforzando la otra cara de la moneda. ¿Se entiende, Carla? Es decir, Sí, que con los objetivos no hagamos, no dejemos la idea de que hay un comportamiento alimentario apropiado y que hay un físico al que hay que llegar porque los ideales corporales nunca se obtienen. Entonces mi recomendación sería esa: conocer sobre las características de los trastornos alimentarios orientados a la musculatura y tener en cuenta que los pacientes tienden a migrar entre los diagnósticos. No sé si respondí tu pregunta. sí, está más ligado a la anorexia propiamente tal, entonces el cómo intervenir va como más que desde la musculatura hasta la baja de peso. Está actualmente pesando 57 kilos y partió prequirúrgico en 104. Bueno, lo que pasa es que probablemente si ahora están en una etapa de realimentación, hay que tener en cuenta que es probable que en la realimentación el paciente no quiera volver a experimentar obesidad y acepte, ¿no? Que pase como en el caso que describía, que Ujú. acepte la realimentación en la medida que ésta se acompañe de un incremento en su desarrollo muscular, ¿no? Se empieza a confundir la ganancia de peso por un patrón desadaptativo en el aumento de peso como resultado de un incremento de la masa muscular. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a vos. Si alguien más tiene alguna pregunta, aquí estamos. O compartir alguna experiencia. Gracias, María José, a vos también. Bueno, si no hay más preguntas, entonces yo me despido. Les agradezco a todos la atención por o un poquito más de hora. Nos hemos extendido algunos minutitos o que hayan participado de esta charla y les dejo un saludo. Adiós. Hasta luego.